clamamos de rodillas de ti. Muéstranos tu gloria, que solo así venceremos por ti. Muéstranos tu gloria, que sin tu luz perecemos aquí. Y buscando tu rostro, por tu Espíritu Santo, suplicamos en humilde oración, muéstranos tu gloria. Y Señor, por su gloria mostró, familia su pueblo marchar. Bajo su amor, las tinieblas de la iniquidad. A la muerte no temeremos jamás. Este mundo para Cristo será. Mostremos su gloria, llenos de luz, levantemos la voz. Mostremos su gloria, que la victoria dará mi Jesús. Cuando el sol de justicia resplandezca en su gloria, el mundo se iluminará. Mostremos su gloria. El cielo sigue esperando su gloria manifestar. Y por su gracia divina, en Cristo he de brillar. En Cristo has de brillar. Mostremos su gloria, llenos de luz, levantemos la luz, mostremos su gloria, que la victoria dará mi Jesús. Corazón de justicia, resplandezca en su gloria, se iluminará. Mostremos su gloria. Oh, valor. Mostremos su gloria. Por amor. Mostremos su gloria. Excelente. Muy bien. Entonces vamos a pasar a la lectura del hermano Nafi. Buenos días. Si todos los que se ocupan de la palabra de Dios, atendiendo al pueblo, están dispuestos a limpiar su corazón de toda iniquidad y toda contaminación y acuden a Dios con un limpio propósito de corazón, como niñitos verán la salvación de Dios. Jesús caminará en medio de nosotros. Amén.
Ahora tenemos las invitaciones de la misericordia a convertirnos en vaso. Y entonces no es preciso que nos preocupemos de la lluvia tardía. Lo que tenemos que hacer es mantener la vasija limpia, preparada y dispuesta para la recepción de la lluvia celestial y además seguir orando. Que la lluvia tardía llene mi vasija. Que la luz del ángel glorioso que se une con el tercer ángel brille sobre mí. Dame, Señor, una parte en la obra. Permíteme que haga sonar el clarín. Concédeme ser colaborador de Jesucristo. Déjenme que les diga que buscando así a Dios, Él los dotará continuamente, dándoles su gracia. No tienen por qué preocuparse. No es preciso que crean que va a llegar un momento especial cuando han de ser crucificados. El tiempo para ser crucificado es precisamente ahora. Amén. 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 Qué bendición. Amén. Mi nombre es Luis Bejarano. Doy gracias al Eterno, al Todopoderoso, al Dios de los ejércitos, porque cada día Él nos anima y a través del Espíritu Santo nos perfecciona para una gran obra final, que es marcar la historia en el tiempo profético que el Señor ha establecido en toda la historia, pero especialmente en el último tiempo, para preparar un remanente final para su venida. El tema de hoy es el resumen acerca del chasco, ¿verdad? De 1844, pero aquí hay varias facetas y quería hacer un resumen en base a esto. El capítulo 12 hace resumen a varios aspectos fundamentales y hace connotación a algunos tópicos. Y los tópicos que aparecen en estas 6 páginas tienen relación con los siguientes introducciones o partes de faceta inicial como subtítulo. Y dice que la primera parte que se pensó en esa gran investigación tuvo que ver en que se pensó que la purificación del santuario era la purificación de la tierra, que la purificación del santuario era la purificación de la tierra, es decir, en la tierra, no era el santuario en el cielo. La segunda parte que hace relación en el capítulo 12 dice que se chasquearon los apóstoles, pero cumplieron las escrituras con respecto a un enlace profético de que ya antes había ocurrido también en la historia, pero cumplieron las escrituras. Es decir, que en esta búsqueda de la investigación acerca de la verdad, para que el Espíritu Santo nos revele, siempre damos tropiezos. Alguien colocaba un ejemplo como cuando vamos a estudiar a la universidad. Vamos con un buen propósito, pero empezamos con el jardín, luego viene la primaria, la secundaria, la universidad, las especializaciones y los doctorados. Y finalmente, cuando va uno ya en una recta final, en este proceso de investigación para perfeccionar a fin de ser profesionales en el campo o doctorados ya, o magísteres en estos campos, retrocede uno y mira el pasado y uno dice, cuando yo estaba empezando, cuántos errores cometí, ¿verdad? Pero si no empezamos, nunca terminamos. Eso es lo importante. No nos preocupemos si en el transcurso del tiempo de la perfección, como el Señor va perfeccionando nuestras vidas en cada uno, y asimismo el remanente que está preparando para el tiempo final, tenemos muchos tropiezos y tenemos muchas equivocaciones, nos equivocamos. Como grupos de entendidos de los tiempos, debemos analizar que ese es el proceso de la vida, perfeccionar nuestras vidas. En el momento que iniciemos un estudio, siempre estamos en un proceso de aprendizaje. Estamos en un proceso de perfeccionamiento a fin
de entrar a la recta final. El Señor no quiere que el remanente final, después que sea lanzado el gran pregón final, o sea, la gran preparación para poder soportar la noche de Jacob, para poder soportar la gran crisis que se avecina en el mundo, que ya está dando sus primeros pasos, el Señor quiere que estemos bien preparados y que las correcciones que tengamos que hacer las hagamos ahora, a fin de que seamos pilares, de que seamos verdaderos representantes de nuestro Creador aquí en la tierra y lo representemos dignamente como Él quiere que lo hagamos. Por eso el Espíritu Santo nos está perfeccionando día a día, mañana a mañana. Y el solo hecho de madrugar a investigar, de pasar el día orando, meditando en las noches, en sus tiempos privados, analizando todos estos temas, así el Espíritu Santo ve nuestro gran interés y nos sigue revelando grandes cosas. Pero hay algo muy importante que debemos tener en cuenta en esta investigación, como lo hicieron los pioneros de aquel entonces en 1844, es que ellos eran unánimes, a pesar de que habían de diferentes denominaciones y creían diferente y tenían diferentes de punto de vista, discutían las cosas, pero con sabiduría, sin discriminar a nadie, porque cada mente recibe una recepción de la verdad a fin de que unamos ese rompecabezas. Son como diferentes fichas que están colocadas en un mesón y entonces cada quien toma una ficha de esa parte de verdad y si integralmente las vamos uniendo, vamos a reconocer una imagen y vamos a reconocer precisamente cuál es el mapa y cuál es la orientación que nos lleva hacia la Canaán celestial. Otro paso que resalta aquí en el capítulo 12 dice es que no hay errores en el chasco de 1844 con respecto a la interpretación de los 2300 tardes y mañanas o años. Eso es muy importante, que no hay errores. El problema del error de 1844 era que se pensaba que el Señor Jesucristo, que el Redentor, ya el Salvador, iba a venir en esa fecha. Pero el Señor levantó hombres y fue analizando estas perspectivas que estaban erradas, pero por lo menos tenían acertado una fecha precisa y que las 2300 tardes y mañanas eran reales, solamente que se pensaba que era la venida del Redentor, del Salvador, pero no era la venida, era el comienzo de una etapa que se denomina la etapa del juicio investigador y que realmente desde los originales hebreos se denomina como el día de la expiación o el gran día de Yom Kippur. Y en esto quiero hacer un resumen ahorita después de terminar estos tópicos. Otra parte interesante es que reflexiona y dice, se descubre luz sobre el santuario, porque se tenía un enfoque con respecto a la interpretación del santuario, y es que se descubre luz. Unos descubrieron la profecía de las 2300 tardes y mañanas, pero se equivocaron en el acontecimiento. Otros descubren más luz acerca del santuario. Entonces, en esta luz, unos descubren parte de esa verdad y el Señor coloca otros de sus pioneros, otros de sus representantes para revelarles más luz y entonces vamos escalando más pasos en esa escalera ascendente que nos lleva a esa verdad que nos hace más preparados para los tiempos finales. Otra parte interesante que resalta aquí, a manera de resumen, es las iglesias buscan a los miembros perdidos. Eso es interesante. Alguien decía en una enseñanza que estuve acompañando a un predicador inminente, y él decía, en su elocuencia de exposición del tema de ese día, decía que lamentablemente hay muchos asesinos en el mundo, pero que uno de los más asesinos grandes es la propia iglesia. Porque en vez de
curar las heridas de los heridos que están en la congregación, los terminan de matar a veces. Entonces nosotros debemos entender que si alguien está resentido, que si alguien tiene dudas, que si alguien no está de acuerdo, que si alguien está en pecado, que si alguien necesita un apoyo y que nos sentimos más espirituales, o que el Señor nos usa en este ministerio, debemos con mucha cordura, con mucha mansedumbre, con mucho amor, ir allí y vendar sus heridas y tratar de sanarlas para que él pueda seguir caminando y no se quede allí en el camino y sean pisoteados por los demás hermanos de la congregación. Entonces es necesario y hacer este realce a que si alguien se equivoca, que si alguien tiene una interpretación equivocada, pero su corazón está limpio y considera que esa es la verdad, pero no la es, debemos con mansedumbre reunirnos y debatir esos temas con mucha sabiduría, y el Espíritu Santo nos revela y llega a la unidad. Ese es el objetivo de Entendidos en los Tiempos, que a pesar de las pequeñas diferencias que hay, porque es natural que cada quien tiene una perspectiva de interpretación, pero quien revela la verdad, ya sabemos que es el orientador de todos los seres humanos, que es el Espíritu Santo que el Señor dejó para llevarnos a toda verdad. Así que las iglesias buscaban a los miembros perdidos. Es muy interesante esto. Además, debemos entender que los pioneros de aquel entonces, de 1844, no todos eran adventistas, eran de diferentes denominaciones, pero buscaban una verdad y el Señor los fue integrando hasta llevarlos a ser un grupo histórico. Debes profetizar otra vez. Cuando habla este pequeño resumen al que debemos profetizar otra vez, en el resumen anterior, o en la parte de introducción anterior, que se dio en el tema número 17, se mencionaba el capítulo 10 del libro de Revelación, pero especialmente se resaltaba el verso 11, donde dice que es necesario volver a profetizar de nuevo. Es decir, que en el transcurso del tiempo, y más exactamente a partir de 1844, que las revelaciones fueron más prolongadas, o sea, fueron más clarificadas, empezando con estos grandes hombres del Señor y con esta gran sierva del Señor, Elena G. White, que se le dio mucha revelación, pero ella misma nota también, dice que no todo le fue revelado porque habían cosas que el Señor le dijo a ella que aún en el tiempo final serían reveladas otras cosas que no le fueron reveladas a ella. Y eso es precisamente lo que el Señor está revelando para estos tiempos, sin contradecir lo que ella dijo, sin contradecir los escritos originales y sin contradecir toda la escritura que nos ha sido revelada. En otras palabras, debemos entender que la revelación es transitoria, que va de tiempo en tiempo y que hay verdades de tiempo. Esto es muy importante entenderlo también. Entonces, debemos profetizar otra vez. El verso es muy claro y en el verso 7 dice que cuando la trompeta suene, entonces el misterio escondido de antes de la fundación del mundo será revelado. ¿En cuál sonido? En el sonido de la séptima trompeta, haciendo alusión al tiempo de Yom Kippur, donde el Señor iba a revelar todas estas cosas para los últimos tiempos, iniciando con el primer ángel, luego con el segundo ángel, y que hoy nos encontramos en el mensaje de la revelación del tercer ángel, que está representado también por ese remanente final, que en los últimos tiempos dará un pregón al mundo, a fin de darle la última oportunidad para que todo ser humano tenga ese privilegio de acoger a esas grandes verdades eternas y poder vivir eternamente con el que nos ha llamado para la existencia. ¿Qué más encontramos por aquí? Encontramos por aquí algo importante. Ustedes ven en la pantalla también esta imagen que hace alusión a las 7 fiestas de Yahvé, o Jehová, que está mal traducido en el pueblo de Israel, del calendario divino, o calendario religioso, o calendario hebreo. Pero vamos aquí a otro puntico muy interesante que encontramos, y es el prejuicio impide el acceso
a la gente, ¿ya? El prejuicio impide el acceso a la gente. Notemos que los prejuicios, a veces nosotros tenemos prejuicios. Prejuicios viene antes de juicio. Hacemos unos juicios que nosotros de pronto afectamos a ciertas personas que tienen relación con el llamado de las personas y con este mensaje que nosotros debemos dar de levantar los heridos y los que están maltratados por muchas circunstancias que a veces afectan en el recorrido del desierto, en el recorrido de la historia de cada vida. Porque hay un recorrido del remanente, hay recorrido de la historia del pueblo a través de los tiempos, pero cada ser humano tenemos un recorrido. Y ese es el recorrido precisamente que quiero resumir ahorita con esta imagen que aparece en pantalla. Entonces, dice, como ovejas sin pastor. El Señor está llamando en estos tiempos, incluso en la traducción de la Reina Valera 1960, él relata en uno de esos pasajes, dice, tengo otras ovejas en otros rediles, ellos oyen mi voz y me siguen, porque realmente al reino de los cielos va a ir un solo remanente, ¿ya? Aunque las ovejas, es decir, aunque sus hijos estén repartidos en diferentes campos de la tierra, en diferentes congregaciones, independientemente de cómo se llama, el Señor está haciendo un llamado a todo el mundo y también está cepillando, es decir, está manejando una especie de zarandeo a fin de ver quiénes quedan dentro de la zaranda y quiénes salen por ella, para dar el último pregón y prepararlos para esta gran crisis final, a fin de que su nombre sea glorificado a través de este pueblo maravilloso. La verdad tiene un bautismo de impopularidad. También con respecto al bautismo, es necesario entender y clarificar esta parte, porque hay muchas interpretaciones acerca del bautismo, como acerca también del tema de la deidad. Así que hay muchos temas que, aunque ya ha sido revelada mucho de su, gran parte de sus revelaciones para esos tiempos ya han sido dadas, aún hay que seguir investigando, porque hay que entender que a algunas personas que se les fue revelado gran parte de su verdad ya hoy día no están con vida, ya murieron. Y no pudimos entender lo que ellos lograron entender. Entonces tenemos que recurrir a sus escritos, recurrir a su historia para ver qué entendieron de los que realmente recibieron esta revelación. Pero hay que también entender que muchos de esos pioneros sinceros y honestos también se equivocaron. Y hay que ver cuáles fueron los errores. Porque mirando y estudiando acerca de los grandes pioneros de la historia, hablando del caso de 1844, y sus alrededores hablando de los tiempos cercanos a 1844, antes y después, entonces muchos de ellos se equivocaron y escribieron libros, ¿verdad? Que sinceramente lo escribieron, pero estaban errados. Entonces, hoy día retomamos algunos escritos de ellos y mencionamos esos errores como verdades. Entonces, el Espíritu nos está revelando porque después de 1844 el Señor levantó otros pioneros que iban corrigiendo estos detalles que iban quedando a fin de perfeccionar el mensaje de los tiempos finales, ¿verdad? De los 3 ángeles. ¿Por qué coloco aquí, por ejemplo, las 7 fiestas de Jehová en el pueblo de Israel? Si eso, gran parte de esas fiestas ya están en la historia cumplidas. Por una sencilla razón, ¿cómo llegamos nosotros a 1844 y dónde nos encontramos hoy? Entonces dice que el pueblo real, el calendario divino o el calendario religioso. Ahora, se ha hablado acerca del calendario religioso y el calendario religioso y el calendario no religioso. ¿Cómo es eso? Aquí hay que mejorar en el aspecto de la definición, porque ambos calendarios, algunos dicen el calendario bíblico y el calendario no bíblico. ¿Cómo así? Resulta que en los calendarios hebreos hay varios tiempos, hay 14 tiempos hebreos, pero hay específicamente 2 calendarios fundamentales
que se llama el calendario de la creación, que es bíblico. No podemos decir que ese calendario no es bíblico. El calendario de la creación, ¿verdad? Que es el calendario que existió como base fundamental en la historia sagrada hasta el exilio del pueblo de Israel, o la liberación del pueblo de Israel en Egipto. Entonces, este calendario no fue que fue anulado, sino que ahora se estableció un nuevo calendario sin eliminar el anterior, para dar inicio no con el calendario que iniciaba el año con el mes de Tishrei o Etanim, que está a mediados de septiembre, y luego entonces dice que a partir de esta fecha, hablando del mes de Aviv, o sea, de los meses de primavera, que fue cuando el pueblo de Israel fue liberado, el pueblo de Israel fue liberado de Egipto y sacado para llevarlo con destino a la tierra prometida, ya en el recorrido que se hizo allí por el desierto. Es muy importante que a partir de esto será hoy el primero de los meses, ¿verdad? Y está hablando precisamente del mes de Aviv, o el mes de Nisan, que es más conocido como Nisan, pero que en el original realmente es el mes de Aviv. Ese mes de Aviv es precisamente cuando iniciaba la Pascua. La Pascua, o Pesa en hebreo, entonces, y es el 14 de Aviv. Se da inicio con la Pascua. Es decir, que el primero de los meses desde la creación era el primero de Tishrei, que a partir de la liberación del pueblo de Egipto ya no sería el primero de los meses, sino que pasaría a ser del primero al séptimo mes. Entonces, este cambio, ¿por qué se dio? Porque ya entraba en vigor lo que era el cumplimiento profético a través de todos estos sacrificios que se hacían y que enmarcaba, porque ya el pueblo de Israel había sido liberado de Egipto, entonces era necesario que comenzaran a cumplir los principios a cabalidad, porque ya tenían libertad, habían sido liberados de una esclavitud. Durante el tiempo de la esclavitud, el pueblo no podía guardar Shabbat, no podía guardar fiestas, aunque algunos lo hacían en privado, pero realmente no lo podían hacer con libertad. El Señor los libera, y entonces dice, bueno, a partir de hoy vamos a establecer un nuevo calendario que se llama el calendario de la redención, o lo que le llaman aquí el calendario religioso, o el segundo calendario bíblico, podría ser una buena expresión. Lo digo en varios términos para que me puedan entender en esta exposición. Entonces, aquí no es que establece ciertas fiestas, no, es que las activa. Así como en el Edén estaban establecidos los 10 mandamientos, pero no estaban escritos porque no era necesario, con el tiempo fue necesario activarlos, o sea, aclararlos, ¿ya? Y escribirlos en los tablas de piedra. Así que estas fiestas también era necesario activarlas porque no se podían cumplir antes, todo tenía su tiempo. Entonces, resumidamente, vamos a explicar algo aquí, y es que habían 4 fiestas o 4 convocatorias, ¿sí? 4 convocatorias en primavera y 3 en otoño. Eso ya en otros temas anteriores se explicó, pero hoy lo quiero hacer para ver en dónde nos encontramos. La primera era pesca, que es traducida como Pascua, y era el 14 de Aviv. El 15 eran los panes sin levadura. El 15 de Aviv, o el que se coloca como Nisan. La palabra Nisan no es un término hebreo, ¿ya? Es muy interesante encontrar aquí que las 4 primeras fiestas de primavera comienzan la primera con Pesa, o la fiesta de la Pascua el día 14, el día 15 de Aviv o de Nisan se iniciaba la segunda fiesta, que era la fiesta de los panes sin levadura, que proviene del hebreo, el día o los días de los panes sin levadura proviene de Hamatzot, ¿verdad? Entonces, y luego el 16, pero entre el 15 y el 16, ya
se daba inicio también al primer día de conteo para llegar a la cuarta fiesta convocatoria, que es lo que se traduce como el día de Pentecostés, en hebreo sería Shavuot. Shavuot es el plural de Chaguá. Chaguá es semana y Shavuot son semanas, o sea, la fiesta de las semanas, o sea, de las 7 semanas, y a partir del 15 se contaba, entonces 7 semanas, 7 por 7, 49, y luego se entraba al día 50, por eso se llama Pentecostés, porque la palabra Pentecostés, penta, viene del griego penta, que es 50. El día 15, regresando un poquito a Hajamaxot, o al día de los panes sin levadura, se hacía 7 días panes sin levadura, se deberían comer, y iniciaba con un Shabbat y terminaba con un Shabbat del día 21, ¿verdad? Independientemente el día que cayera, no necesariamente podía ser el Shabbat de la semana. Cuando caía el Shabbat sobre Shabbat, tenía otro nombre especial, que no vamos a hablar hoy de eso. El día 16 era el día de las primicias. El día de las primicias era el día 16, que día de primicias proviene del hebreo Yom HaBikurim, ¿ya? O sea, el día de las primicias, y tiene que ver con la resurrección del Mashiach o del Señor Jesucristo. Entonces, de ahí, ya contando los 50 días, llegamos al 6 de Sivan. El 6 de Sivan era el día, específicamente en el calendario hebreo, y aquí quiero resaltar que el calendario hebreo para las profecías tiene connotación o está relacionado exclusivamente con el calendario de la luna. El calendario de la luna siempre cae el día 14, para el día de la Pascua, el día 15, el día de los panes sin levaduras, Hajamaxot, el día 16, el día de las primicias, el día de Yom HaBikurim, siempre caen el mismo día. Mientras que en el calendario gregoriano tenemos que hacer cálculos y ver, cae el 13, cae el 11, porque ustedes se dan cuenta que lo que se traduce como la Semana Santa cae siempre diferente. Pero nosotros queremos llegar ¿a dónde? A Yom Kippur. Entonces, después de Shavuot, o lo que se traduce como la fiesta de Pentecostés, encontramos que aquí terminan las primeras 4 fiestas de la primavera, ubicadas en el 14 de Aviv, el 15, el 16 y el 6 de Sivan, como el día de Pentecostés o Shavuot. El 6 de Sivan es aproximadamente comienzos de junio. Y luego de ahí ya terminan las 4 fiestas de la primavera, y nos centramos a la fiesta de otoño, que inician con el primero de Tisri. ¿Ya? El primero de Tisri es el sonar de las trompetas, que en hebreo proviene del hebreo Yom Teruah. Yom es día y Teruah trompetas, ¿ya? Pero si decimos día de las trompetas, no sería Yom Teruah, sería Yom Teruah. La OT es el plural que determina el plural para la trompeta, entonces sería Yom Teruah. Y ese día de las trompetas inicia desde el 1 de Tisri al día 10, pero termina el 9 de la noche, porque ya el 9 de la noche ya entra el día 10, porque el día comienza con la puesta del sol. Entonces, esto hace alusión precisamente a 1813. De 1813 a 1844. Entonces, fíjate que aquí hay una noción, para los que tengan el tema de las trompetas, aquí hay una connotación muy grande que tiene que ver, y el espíritu de profecía lo respalda. Luego, entonces, el 10 de Tisri, que es promedio en el mes de septiembre, haciendo unos cálculos, nos da, con el calendario lunar hebreo, podemos sacar la fecha de en qué día cae en nuestro calendario. Y ustedes pueden notar que no siempre cae el mismo día. Entonces, eso sucedió también en 1844. En 1844, el 22 de octubre de 1844, Yom Kippur era el día 9 de octubre. Era el día 9, ¿verdad? En el calendario hebreo.
Pero en el calendario gregoriano nosotros es el 23 de septiembre. Esa cuenta ya fue explicada, por eso no la explico, ya fue explicada por un hermano en uno de los temas anteriores de los 50 días que estamos llevando a cabo. Vamos por el día 18 de los 50 días. Entonces, el día de Yom Kippur, Yom es día y Kippur juicio, por eso se llama el día del juicio, ¿ya? O el día del juicio investigado. ¿Qué iniciaba allí? Iniciaba un acontecimiento impresionante en que tenía que pasar todo esta plataforma de investigación del trono del norte, que es lo que encontramos en el santuario, en el Mishkan, lo encontramos en los panes de la proposición que están en el trono hacia el norte, y tenían que pasar hacia el occidente. También en una predicación por el ministro Oscar Muñoz menciona que el mensaje comenzó en el oriente, luego se trasladó hacia el norte y ahora se trasladó hacia el occidente. Qué interesante esto, es muy bueno entender esta parte, porque Amós 8, 11 y 12 dice que en aquellos tiempos ya muchos correrán de aquí para allá, dice que irán de oriente a occidente, de norte a sur, discurrirán buscando palabra de Yahvé y no la encontrarán. ¿Por qué? Porque están buscando la palabra en una dirección equivocada. Entonces debemos buscar los horizontes de la plataforma como el Señor lo estableció en el santuario, que los pioneros lo descubrieron después, y entonces hoy día debemos retomar eso para encontrarnos si nosotros debemos estar hacia el norte, hacia el oriente o hacia el occidente. ¿En dónde está hoy día el juicio de Yom Kippur, el juicio investigador que inició el 22 de octubre de 1844? Alguien dice, el 22 de octubre de 1844 en hebreo nunca cayó. Bueno, entonces el 9 de Tishrei, que es el mismo día en el calendario lunar, que es en el calendario gregoriano, el calendario gregoriano, ¿verdad? Es el 22 de octubre. Eso hay unos cálculos que hay que hacer para poder entender este calendario con los tiempos hebreos que tocan, son 14, pero el tiempo específicamente en que cayó se llama el calendario del año Nolimar de 383 días. ¿Cómo así de 383 días? Si un año no tiene sino 365 días y el lunar tiene 354. ¿Cómo así que ese año tenía 383 días? Bueno, ahí está el detalle. Hay que hacer cálculos, ver el calendario digital hebreo lunar y encontramos que ese era un año deficiente de 383 días en un cruce que se le llama calendario lunisolar. En los tiempos de 19 años que van cambiando de forma rotatoria para poder hacer el cruce entre los tiempos de la luna y los tiempos del sol. Algo que no tiene en nuestro calendario gregoriano. Por eso es que el calendario gregoriano tenemos que colocarle cada 4 años el año deficiente, que se llama año bisiesto. Por eso encontramos que hay un año que tiene 29 días para poder arreglar un día ahí en ese enrollo del calendario gregoriano. Algo que no tiene el calendario que el Señor estableció para los tiempos proféticos. Entonces, desde 1844, el 22 de octubre, en nuestro calendario gregoriano, hasta este entonces nosotros nos encontramos en una profunda investigación que iniciaron con los grandes pioneros de la historia. Esos grandes pioneros de la historia no fueron muchos, pero se resaltan específicamente 16 grandes pioneros. Ustedes que son estudiosos de los libros y la criptografía y de la historia que narra en 1844, pueden saber cuáles son los 16 pioneros que resaltaron, 16 hombres que el Señor usó en la historia y que de pronto, si nos queda tiempo, lo vamos a mencionar algunos de ellos. Ahora, ¿cuándo termina Yom Kippur? Buena pregunta. Yom Kippur termina cuando el pueblo de este planeta sea sellado y sea marcado. Es decir, cuando solamente hayan sellados y marcados, el juicio investigador termina. Es decir,
que las bodas de Cordero termina porque las bodas del Cordero es el llamado a los invitados para ver quiénes clasifican ya para el encasamiento que hace el Padre Celestial allá, ya con el Hijo, para darle sus dotes como esposo y venir a reclamar a la novia, ¿verdad? Para la gran cena del Cordero, después del casamiento. Entonces él ya no viene soltero, sino que ya es casado y viene a reclamar su trofeo. Qué importante. Entonces él ya no viene como juez, ya no viene como el Cordero, sino viene como rey. Y entonces eso era precisamente lo que quería resaltar en el capítulo 12, porque hace ese resalte aquí, de que como los pioneros tuvieron sus errores, pero el Señor los pulió, porque humildemente aceptaban los errores y ellos comprendían, después de recibir luz, que lo que estaban interpretando no estaba correcto. Los discípulos también pensaron lo mismo. ¿Qué pensaron los discípulos? Los discípulos de Jesús decían que él era el rey que venía y que venía a redimir el planeta Tierra y iba a ser rey literal en esta tierra. Cuando ven que él muere, porque una semana antes lo estaban proclamando como rey, mientras que una semana después ya estaba en la tumba allí y los discípulos se chasquearon. Ellos también tuvieron tremendo chasco. Y entonces ellos se desanimaron totalmente. Esa connotación o esa conexión profética sucedió en 1844. Los discípulos, ¿qué hicieron? Después que vieron que su jefe, que su rey, que venía a ser rey, incluso algunos estaban pidiendo cargos, ¿ya? Entonces, ellos se desanimaron y volvieron a sus actividades. Pedro la pesca, el otro a sus lugares, y el Señor después de la resurrección tuvo que ir a buscarlos otra vez, porque estaban escondidos, tenían miedo que los iban a matar. Entonces, en 1844, cuando viene el primer chasco y el segundo chasco, entonces realmente muchos se fueron, porque se querían ir con el Señor, porque el Señor venía en 1844, el 22 de octubre, y como no vino, entonces cada quien para su terreno, para su finca. Realmente todo esto eran unos errores, pero hay que entender que no todo lo que se predicó antes del 22 de octubre de 1844 había error, habían grandes verdades. Había que seguir investigando, y eso es lo que estamos haciendo en el entendimiento de los tiempos. Seguimos investigando, seguimos cavando hasta encontrar el tesoro escondido, hasta que el Señor nos dé la plenitud de su verdad, y entonces estaremos preparados como oro refinado en el fuego, y ya seremos sellados totalmente para el tiempo final, para la gran batalla que habrá la gran confrontación más grande de la historia. Dice que será tan grande como nunca en la historia. Será la noche de Jacob, será una gran lucha, pero ya no será una gran lucha por la salvación, sino será una gran lucha por la convicción que tenemos. Será un gran dolor, será fuerte ese tiempo el tiempo de angustia. Cuando comience ese gran tiempo de angustia, cuando seamos sellados. Eso es muy importante entender estos tópicos. Pero el foco principal y central de todo esto tiene que ver precisamente con los errores que se han cometido. Aquí nosotros encontramos estos grandes pioneros que estaban, que el Señor fue levantando para este gran acontecimiento de 1844, es decir, sí, 1844. Encontramos, dice que breve biografía de los primeros adventistas, Central White, Washington. Encontramos aquí, son 16, pero aquí creo que hay 12 nada más. Dice, está José Bates, Raquel Ocker, Person, Jaime White, está Juan Nevis Andrews, está S.N. Haskell, Urias Smith, está Guillermo Miller, Juan Byton, está Elena G. White, está Juan Loron Bosch. Realmente aquí hay que resaltar que en unos escritos está como Juan
Juan Norton Lorenborg, y en otros está como John Norton Lorenborg. No se confundan de que son dos personajes diferentes, es el mismo. Lo que sucede es que Juan es en español y John es en inglés. John es Juan. Cuando hablamos de John es Juan, es lo mismo. Entonces algunos lo traen a nuestro español como John Norton Lorenborg y otros como Juan Norton Lorenborg. El mismo. Encontramos también Iran Edson y Woodrow Happer-Bird. Entonces, estos pioneros o estos hombres que el Señor levantó, cada quien cumplió una meta. Es decir, los primeros recibieron gran revelación, pero los que el Señor iba levantando a continuación iba corrigiendo los portillos que no estaban bien enterrados. Es decir, las grapas son lo que se coloca la cuerda para unir un poste con otro, con las diferentes cuerdas que se coloca. Entonces esos postes, algunos estaban mal enterrados, otros el ganado se cruzaba, y entonces estos portillos se fueron corrigiendo poco a poco con los hombres que el Señor iba levantando. Fíjate que este hombre nace, estamos hablando de Joseph Bates, y se le llama también el apóstol de la verdad del sábado, o del Shabbat. Shabbat o sábado, se traduce como sábado, ¿verdad? Dice el apóstol de la verdad del sábado. ¿Por qué? Porque en 1844, si ustedes estudian la historia, no todos estaban convencidos del sábado, ¿ya? Elena G. White no guardaba el sábado. El sábado vino en revelación mucho tiempo después. Entonces, fíjate que Bates regresó a la vida civil. Él tiene su historia y el Señor lo llamó de allí. Todos estos grandes pioneros tenían su historia. Hoy día nosotros también tenemos nuestra historia. A veces uno es carpintero, el otro estudió derecho, el otro es arquitecto, pero de allí el Señor nos está llamando a un misterio. De todos los que están aquí en este momento, que yo puedo contar aquí 50 en este momento que están en el Zoom, encontramos que si hiciéramos una encuesta a cada uno, algunos están en unas actividades de agricultura, otros son líderes de diferentes actividades, a otros están en la universidad. Bueno, pero el Señor nos está llamando a todos a un proyecto, y es el proyecto del gran pregón final. Todos estos hombres tuvieron algo que aportar. Dice aquí, visitó Washington, Nueva York en 1848, vamos a ver aquí, dice el respetado capitán era el más antiguo miembro de los pioneros de nuestra iglesia y llegó a ser el primer presidente de una asociación local de los adventistas del séptimo día. Vivió hasta una edad bastante avanzada. Una de las razones de su fortaleza física, a pesar de los muchos sacrificios, fue sin duda su vida temperante y su dieta sencilla. Fíjate que ya tenemos algo que resaltar, dieta sencilla. Organizó una de las primeras sociedades de temperancia en los Estados Unidos. El capitán Bates era un honorable espiritual con puntos de vista bien definidos y valientes como un león. O sea, era claro y conciso sus cosas. Ya no vacilaba en sacrificarse cuando le daba la necesidad. Demos gracias al Señor por él. Ahora, este hombre visita a Miller, y aquí continúa la historia, porque es una historia, aunque está resumida, es bastante lejos. Entonces, encontramos también este pionero que nació el 13 de febrero de 1782 y murió el 20 de septiembre de 1849. Y así el Señor fue levantando, ustedes pueden ver por el nacimiento y por su muerte que van progresivamente. Cada quien jugó un papel importante en la investigación de la verdad. Estos grandes pioneros. Vemos, por ejemplo, aquí a esta señora, que no sé si ustedes la han leído en sus comentarios, que es Rachel O. Watkins Preston, una celosa guardadora de Shabbat. Una celosa, ¿qué? Guardadora de Shabbat.
Vemos también aquí a este gran pionero que es John Byton, primer presidente de la Asociación General, John Byton. Encontramos aquí a otro hombre que se menciona aquí, quien es James Wright, el apóstol Pablo del movimiento, o sea, como haciendo alusión al movimiento. Y ustedes ven que su nacimiento es progresivo, 1821, 1881. ¿Ya? Entonces, es muy interesante. El levantamiento de estos hombres progresivo en su fecha, ustedes pueden darse cuenta por su fecha y su función fundamental. Entonces, vemos aquí, a ver quién está por aquí, la reconocida Ellen G. White. Nació el 26 de noviembre de 1927 y murió el 16 de julio de 1815. Esto es muy importante. Entonces, ella recibió mucha más revelación para que aquellas revelaciones fueran como, por decirlo así, más pulidas, además de muchas revelaciones que no habían recibido los anteriores. Luego encontramos aquí también a otro personaje que es John Nevis Andrews. Fíjate que allá lo relacionan como Juan Nevis Andrews, es el mismo. Juan Nevis Andrews. Nació el 22 de julio de 1829 y murió el 21 de octubre de 1883, después. Ahora, sus actividades. Todo esto es muy importante. Esto usted lo encuentra en Google. Escribe, por ejemplo, este resumen de los pioneros de 1844 y le aparece esto y usted lo estudia con detalle. Entonces, cada uno de estos tuvo un punto, tuvo un granito de arena. ¿Qué quiero decir con esto? Con esto quiero decir que entendidos en los tiempos, hoy está sucediendo lo mismo. El ministro Oscar Muñoz tiene algo que aportar, el Señor le revela. Tenemos nuestro compañero Edison Gil, tiene conocimiento de otra área. ¿Ya? El hermano Alejandro es un fiscal, un analizador, un investigador. La hermana Yusi Estela Morán, la hermana Silvia, bueno, todos los que están en este grupo, cada quien tenemos un granito que aportar. Es decir, esta ficha de rompecabezas que no lo entiende la hermana o el hermano, entonces hay uno que se le revela mejor. Entonces, bueno, yo voy a colocar este granito de arena. Yo no tengo nada, yo no entiendo nada de eso, yo no entiendo, pero es una tremenda oradora del Señor. Bueno, yo realmente ando muy ocupado y todo, pero yo tengo aquí dinero, yo hago mi aporte de dinero para que se invierta en este tremendo libro que se está orando para profundizar más los conocimientos. Bueno, hay otro hermano que graba los temas en YouTube, para que los que no lo entendieron lo baje de YouTube, lo repita 4 veces quiera y lo multiplique a todos sus seguidores. O sea que nosotros tenemos que ser multiplicadores de esta verdad. Yo no entiendo nada, pero yo puedo reenviar estos mensajes grabados y muchos lo van a escuchar que si lo entienden. Esto, o sea, todos podemos colocar un grano de arena en esta obra, de una forma o de otra. ¿Por qué? Porque tenemos diferentes talentos, tenemos diferentes diseños, fuimos llamados. El Señor nos diseñó para una obra específica. Unos manejan una área y otros manejan otra área. Y así quieren de un grupo y se convierte en una antorcha, porque entre más fuego haya en un lugar, más se puede visibilizar a grandes distancias. Si usted prende un fósforo, ¿verdad?, en su casa, o lo prende a la luz de la noche, pues los que están a distancia de 1 kilómetro no lo van a ver. Pero si ese fósforo prende una montaña que está seca, o un barzal, como se dice en el campo, o lugares secos, y se prende una montaña de fuego, puede ser visible a muchos lugares. Ya, algunos llegan a apagar el fuego y otros lo multiplican. ¿Y ustedes qué quieren ser? ¿Apagadores del fuego espiritual o multiplicadores de este fuego de la verdad? Tenemos que ser multiplicadores y debemos aportar lo que el Señor nos haya dado y lo que nos haya revelado. Aportémoslo. Estamos errados. Bueno, hay otro que tiene más revelación y me corrige. Y vamos creciendo un grupo grande para la gloria del Señor. Eso hicieron estos grandes pioneros. Eso hicieron los discípulos. Entonces,
Es muy importante todo esto. Tenemos otro gran personaje y ya para terminar el tema dice aquí está Hiram Edson, defensor de la verdad del santuario. Vean, aquí entonces el Señor le reveló más acerca del santuario, algo que no habían entendido los anteriores. No lo habían entendido, ¿verdad? O sí lo habían entendido, pero no tenían clarificación. Eso está sucediendo hoy sobre el tema del santuario. Muy bien, entendemos a que Auries Smith, el editor, ¿ya? Permanente del review, ¿verdad? Y aquí tenemos, creo que ya este es el último, tenemos a Gordon Harper Bell, pionero educador, 1832-1889. Y aquí termina. Así que es muy importante esta relación que tiene que ver con el gran movimiento final en donde el Señor está preparando todo para su gloria, para la honra y gloria del Señor. No sé si el hermano Nafe tiene la lectura para que la repitamos y con esto terminamos para luego finalizar con el himno cierre que es Mostremos su gloria. Para ver si podemos leer nuevamente la lectura que se hizo al inicio del tema, si alguien lo tiene por ahí. Bueno, sí, Señor. Dice, si todos los que se ocupan de la palabra de Dios, atendiendo al pueblo, están dispuestos a limpiar su corazón de toda iniquidad y de toda contaminación y acuden a Dios con un limpio propósito de corazón como niñitos, verán la salvación de Dios. Jesús caminará en medio de nosotros. Ahora tenemos las invitaciones de la misericordia a convertirnos en vasos de honra. Y entonces no es preciso que nos preocupemos de la lluvia tardía. Lo que tenemos que hacer es mantener la vasija limpia, preparada y dispuesta para la recepción de la lluvia celestial y además seguir orando. Que la lluvia tardía llene mi vasija, que la luz del ángel gloríe sobre mí. Dame, Señor, una parte en la obra. Permíteme que haga sonar el clarín. Concédeme ser colaborador de Jesucristo. Déjenme que les diga que buscando hacia Dios, Él los dota continuamente dándole su gracia. No tienen por qué preocuparse. No es preciso que crean que va a llegar un momento especial cuando han de ser crucificados. El tiempo para ser crucificado es precisamente ahora. Amén. 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 Oh Señor, que la noche llegó y la tierra en tinieblas está. La maldad de la humanidad, tu pueblo parece planear por las pruebas que padecemos sin fin, por clamamos de rodillas de ti. Muéstranos tu gloria, que solo así venceremos por ti. Muéstranos tu gloria, que sin tu luz perecemos aquí. Y buscando tu rostro, por tu Espíritu Santo, suplicamos en humilde oración, muéstranos tu gloria.
será. Mostremos su gloria. Llenos de luz, levantemos la voz. Mostremos su gloria. De la victoria dará mi Jesús. Cuando el sol de justicia resplandezca en su gloria, se iluminará. Mostremos su gloria. El cielo sigue esperando su gloria manifestar. Y con su gracia divina, en Cristo he de brillar. En Cristo has de brillar. Mostremos su gloria. Llenos de luz, levantemos la cruz, mostremos su gloria. Que la victoria dará mi Jesús. Corazón de justicia, resplandezca en su gloria. Se iluminará. Mostremos su gloria. Con valor. Mostremos su gloria. Por amor. Mostremos su gloria. Amén. Oremos. Amante Padre, te damos gracias, Señor, por tus infinitas misericordias y amor con cada uno de nosotros, por darnos la vida, por permitirnos ser pregoneros de tu verdad, por darnos esa inspiración y esa motivación cada día de escudriñar tu palabra, para que muchos puedan tener el privilegio que tenemos, Señor, de ir a la Canaán celestial. Pedimos por este maravilloso grupo que cada día se integra más, por nuestro gran líder, Señor, que es el protagonista, el hombre que tú escogiste para guiarnos, Señor, para ser canales informativos de tus grandes verdades que tú estás revelando en estos tiempos, y que muchos se van a unir a este gran pregón. Sabemos que grande es tu gloria, y la tierra será alumbrada por tu gloria, con el mensaje del tercer ángel, que será proclamado para que tu gloria sea exaltada y traspase hasta los confines del universo, y todo el universo, los seres creados, entiendan que tu verdad es infalible, que tu verdad es única, y que eres el amor más grande que existe en el universo, aún que viniste a morir aquí en la cruz, en el madero. Pedimos, Señor, tu bendición en este día, y pedimos que nos sigas guiando cada día hasta tu pronto regreso. Amén.